estas preguntas, ¿no? Estos ejercicios sobre el machismo y sobre el feminismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Me gustaría que platicáramos un poquito, igual que la vez pasada, alrededor de esto, aunque no lo agotemos, porque nada más hablar de esto es un chorro. Si tienen el librito el BOCAT, y pueden revisar ahí, pues vienen varias hojas hablando de estos temas tan importantes, ¿no? Como son este tema de machismo y feminismo, ideología de género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poquito sobre este tema, ¿no? El machismo y el feminismo. No sé si quisieran comentar con toda libertad, me gustaría que lo comentáramos para hacerlo más ágil, más padre este tema. ¿Qué opinan del machismo y del feminismo? Ahora que está tan de moda, acaba de pasar el 8 de marzo, en el que pues, la moda es las feministas que van y rompen vidrios y pintan paredes y todo eso, ¿no? Y el machismo, pues es estado de moda desde hace como 100 años, ¿no? Desde hace muchos años. ¿Qué opinan del machismo y del feminismo? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Alguien que quiera participar su sentir acerca del machismo y del feminismo? ¿Qué piensan? ¿Tú, Alejandra, no? Ya te vi ganas de opinar. Pues, si me permiten, yo no estuve en la clase pasada, pero me puse al día un poquito ahí con el tema. Respecto al machismo y el feminismo, pues el machismo, como ya lo mencionaban, es algo que hemos estado viviendo desde siempre. Ajá. Y el feminismo, pues es este movimiento que nace, pienso yo, a raíz del machismo. Es como una competencia entre hombres y mujeres en los que la mujer pretende a través de este movimiento ser, no puedo decir igual al hombre, sino superior en este caso, porque estamos tratando de dejar a los hombres en el nivel en el que se trataba a la mujer anteriormente, sino en un nivel bajo, en un nivel donde el quien tiene el mando es la mujer. O sea, no se está buscando tener un estado igualitario en donde todos convivamos, sino en el que la mujer supere al hombre. En respuesta a que el hombre ha sido también a lo largo de los tiempos pues superior a las mujeres. Y en lo personal, ¿tú qué crees? ¿Quién de los dos es superior? ¿Cuál es más bueno? ¿Cuál es más menos bueno? Etcétera. Pues yo pienso que no, bueno, en este caso el hombre siempre ha sido la cabeza, siempre ha sido quien dirige, pues por su fuerza, por su... Ajá. Ahí sí que cuando a veces vemos una araña, a veces decimos, bueno, el hombre que la mate, porque pues es hombre. Y Ajá. a veces, pues, nosotras, pues, para esas cosas no. Entonces, yo pienso que es complementario, que existen hombres y mujeres para que ambos se dediquen a sus tareas y de que se trate de hacer un conjunto entre ambos y que ambos aporten a la sociedad y en este caso al cristianismo para lo que están destinados a este mundo. No es de que un sexto tenga que hacer todo lo que se hace dentro de la sociedad para ser superior. Cada quien hace lo que le corresponde. Muchas gracias, Alejandro. Me parece que ya te podemos dar el 10, ya te puedes ir. No, no te creas. No, muy bien, me gustó mucho tu explicación. Por aquí Paulina Ramos nos escribió, dice, el machismo es la superioridad del hombre sobre la mujer, lo que provoca discriminación, violencia física. El feminismo es un movimiento que lucha por la equidad entre hombres y mujeres, es decir, que haya un balance en la sociedad. Paulina, ¿crees entonces que el feminismo está bien? ¿Estás de acuerdo con el feminismo? Si quieres, puedes abrir tu micrófono y comentar. Ajá. Sería más fácil, ¿no? Que escribir. Sí, bueno, Ajá. creo que
Bueno, el feminismo, por lo que tengo entendido, del concepto es de que es un movimiento en el que se lucha por la equidad y el machismo es bueno, mucha autoridad del hombre sobre la mujer. Y también está lo que existe el concepto de embrismo, que es lo contrario a machismo, pero en este caso es la mujer. Muy Pero, interesante, sí. pero pues sí, no sé si se ha luchado, bueno, sobre el feminismo, pues sí es un movimiento que tal vez no nos ha quedado muy en claro el concepto y tal vez ese es uno de los errores que ha habido, de que no se ha definido el concepto que se tiene. Perfecto, muchas gracias. ¿Tú crees que está bien que el hombre mande, por ejemplo, en la casa? Yo digo que debe de haber un balance, 50-50, hombre y mujer. Y que la mujer trabaje, ¿está bien? Me refiero a trabajo remunerado en una empresa, porque de que trabajan en la casa, trabajan un chorro, ¿no? Pero Pues igual como había comentado, pues sí creo que en todo debe haber un balance, o sea, los dos tienen que estar, ¿cómo podría decirlo? Proporcionando, unidos, o sea, debe de haber una equidad entre ambos. una equidad, sí. Te voy a plantear algo que está bien profundo, fíjate. En la Trinidad, ¿hay alguien que manda y alguien que obedece? Porque dice Dios nuestro Señor en el huerto de los olivos, si puedo pasar este cáliz, pues mejor no lo quisiera beber, pero si es tu voluntad, ni modo, es así y obedezco. El Hijo obedece al Padre. Aparentemente no hay equidad en la Trinidad, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Quién levanta la mano para responder esta jiribilla? Aquí le decimos así cuando anda uno nada más haciendo preguntas para molestar. ¿La puedes repetir, Gabriel? Sí, cómo no. Yo le preguntaba aquí a Paulina qué opinaba de que los hombres manden. Y entonces decía que tenía que haber un equilibrio, ¿no? Que no mande uno, sino que entre los dos manden, como quien dice, ¿no? Y entonces yo le planteaba que en la Trinidad, si no hay alguien que mande y alguien que obedezca, en la Trinidad, en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, me remito a las palabras de la Biblia en la que dice, yo nuestro Señor en el huerto de los olivos, yo quisiera no beber de este cáliz, pero si es tu voluntad, o sea, si tú me ordenas, Padre, que yo lo beba, pues ni modo, lo bebo, ¿no? O sea, no recuerdo las palabras 100% exactas, pero esa es la idea. O sea, Dios Padre le manda a Dios Hijo que beba ese cáliz, que él está canijo que lo beba porque pues va a sufrir y va a hacer y va a deshacer, ¿no? Entonces parece ser que en la Trinidad hay alguien que manda y alguien que obedece. ¿Será tan malo el mandar? ¿Será tan malo el obedecer? ¿No será más bien, perdón, ya me estoy yendo más para allá? Bueno, no sé si quisieran comentar algo de esto o continuamos. Ahorita quién me preguntó, fuiste tú, Daniel, ¿verdad? No, dale, ¿Quisieras dale, comentar ya algo, estabas. algo de Ya eso? estabas dando la respuesta. Yo ya lo iba a empezar a dar. Bueno, nada más quiero hacer este comentario. ¿Por qué tenemos ese mal concepto del mandar? Efectivamente, porque gracias al machismo, me parece que se ha confundido el mandar con el pisar, el socavar, el denigrar, el aplastar, ¿no? El hacer pedazos a la gente. Y no necesariamente el mando implica eso. El mando nada más implica un principio de orden. En toda sociedad, si no hay quien mande y quien obedezca, eso es una anarquía y en la anarquía es un desastre. El mandar en sí mismo no tiene nada de malo. El problema es cómo lo haces, ¿no? Y hablando de que la mujer trabaje, bueno, pues yo creo que no hay ningún problema que la mujer trabaje. El problema es ver el por qué y el cómo, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, flojos, se da mucho en muchos lados a la actualidad, de que hay mucha gente floja, hombres, que mandan a la mujer a trabajar precisamente y ellos viven de lo que ella aporta, ¿verdad? Entonces es doble feminismo, ¿no? Hay por ahí un escrito de un escritor de hace muchos años que se llama Marco Antonio Almazán,
que habla de la liberación femenina y hace un análisis y dice, desde que la liberación femenina sucedió, yo me liberé. Yo, hombre, me liberé, porque ahora ella es la que trabaja y es la que trae el gasto y la que te hace todo, y yo feliz, me voy en la mañana al café, en la tarde al billar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, precisamente la realidad es que yo creo, y estoy de acuerdo con Paulina, tiene que haber un equilibrio, que no necesariamente ese equilibrio significa igualdad de todo, ¿verdad? Porque como vamos a ver más adelante, los hombres y mujeres somos iguales, nada más en la dignidad, porque nada más somos iguales. Y no quiere decir que estemos en una línea donde haya un más arriba y un más abajo. Simplemente son dos entes distintos que se complementan y en ese complemento es como está la plena realización de la persona humana. Por eso yo creo que la dignidad de la persona humana se ve gravemente afectada por estos dos extremos, que serían el feminismo y el machismo, el feminismo entendido como esa competencia con el hombre. Me gustó el término que usó Paulina que decía el embrismo. Pues sí, ándale, entre el machismo y el embrismo no se vale, ¿no? Si el feminismo como tal, o la lucha femenina, me gustaría más mencionarlo así, es con la idea de que haya mayor reconocimiento a la dignidad de la mujer, estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero si es salir a la calle y destruir la ciudad, nada más porque se me pega la gana, pues ahí sí yo no estoy de acuerdo y no creo que nadie en sus 5 sentidos esté plenamente de acuerdo, ¿no? Vámonos con la ideología de género. ¿Saben en qué consiste la ideología de género, ahora que ahora está tan de moda? ¿Hay alguien que no sepa, que quiera que expliquemos brevemente lo que es la ideología de género? Yo he escuchado mucho el término, pero no tengo un concepto concreto realmente de qué significa. Sí me gustaría que lo compartieran, si pudieran. Si alguien lo quiere compartir o si quieren yo lo comento rápidamente. ¿No? Bueno, mira, rápidamente te comento. Hace algunos años, de repente hubo alguien que se le ocurrió. Tu micrófono, Gabriel. Sí, de repente se quitó, no sé por qué. Sí, hace muchos años hubo alguien que se le ocurrió pensar y decir que había una diferencia entre el género y entre el sexo. Entonces, ya no hay personas que nazcan hombre y mujer. Permítanme tantitito. ¿El mío? Ah, perdón. Ok, perdón. Hace muchos años una persona se le ocurrió decir que el género era masculino y femenino, pero dicen, un asesino y la sociedad te impone que eres hombre o que eres mujer, ¿no? Y entonces, con esa falacia, de repente empiezan a decir, bueno, hay gente que nació en el cuerpo de hombre, pero que se siente mujer. Hay gente que nació en el cuerpo de mujer, pero se siente hombre. Y de repente la ideología de género empezó a crecer, y ahora resulta que atrapados en el hombre. Hay tazas atrapadas en el cuerpo de un hombre. Hay bisexuales atrapados en el cuerpo de un hombre. Y si tú analizas en la ONU las definiciones de género, ya llevan como 140 o 150 posibles géneros, ¿no? El hombre taza, el hombre llanta, el hombre perro, obviamente las lesbianas, los homosexuales, los bisexuales, los transexuales, y es una locura, ¿no? Entonces, la ideología de género que se inventaron presupone que lo masculino y lo femenino no lo tienes de nacimiento, sino que te lo construye la sociedad. Esto es una falacia, estos son errores tremendos contra la dignidad de la persona humana, como se puede vislumbrar. ¿Perdón? Es que también tenía entendido yo que también en eso mismo de la ideología de género entraban los que eran niños atrapados en cuerpos de adultos. Exacto. Sí, es la preparación de la pederasta, ¿no? Yo soy un niño atrapado en un cuerpo de adulto, entonces yo, que tengo 50 años, puedo amar a un niño de 10 y por lo tanto, pues la pederastía no está mal, la pedofilia no está mal. Y de ahí te vas, o sea, es la locura, ¿eh?
Yo, de veras, es increíble, ¿no? De repente han llegado a unos excesos terribles, ¿no? Terribles. Por ejemplo, la gente que se casa con un árbol y luego se divorcia del árbol y se casa con otro árbol, ¿no? Y bueno, o sea, tonterías por el estilo, ¿no? Me gustaría que esto lo rumiáramos, lo pensáramos a lo largo de toda la plática. Te perdiste de una buena plática la vez pasada, Alejandra. Vamos a hacer ahorita un muy breve resumen de lo que dijimos la vez pasada, pero vale la pena que agarres el libro del DOCAT y lo leas, esa parte, o si tienes el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que leas la primera parte, porque es una profundidad bien interesante. Nada más, para terminar, hago dos menciones. Esta introducción: el respeto al derecho ajeno es la paz, dijo Benito Juárez, el que dicen que es el benemérito de las Américas, que, bueno, en el caso de los mexicanos nos han metido hasta las cachas, que vino a ser el benemérito cuando realmente vino a ser el ladrón, ¿no? Todo lo que teníamos se lo llevó. Junto con Santana vendieron a la mitad de México a Estados Unidos, hicieron un desastre, pero es de la historia que han inventado nuestros queridos gobernantes y que, bueno, habrá que ir haciendo para atrás, ¿no? Pero esta idea que él dijo, dice, el respeto al derecho ajeno es la paz, se ha puesto como una máxima. Yo digo, ¿de veras es la paz nada más el respeto al derecho ajeno? Habría que pensarlo, ¿no? Pero no es la paz nada más eso. Y algo que es muy importante: hasta dónde un hijo puede obedecer a su padre, hasta dónde un alumno a su maestro, hasta dónde un súbdito a su rey, o un gobernado a su gobernante, porque de repente confundimos lo que es legal con lo que es lícito, y no necesariamente lo que es legal es lícito. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ya hace 20 años más o menos, se legalizó el aborto. Desde entonces ya van más de 200,000 abortos. Pues es la matanza de niños, y el hecho de que sea legal no significa que sea lícito ni que sea bueno, ni me obliga a mí a obedecer. Y parte de esto es la objeción de conciencia que pueden tener los médicos cuando les obligan a hacer algo que no está de acuerdo a su conciencia. Eso se vería más adelante en otro de los temas de la doctrina social de la Iglesia. Cuando se hable concretamente de la política, hay el derecho a la objeción de conciencia. El legislador, por ejemplo, ¿hasta dónde está obligado a cumplir la ley moral? Porque él puede gobernar y puede hacer leyes, pero puede hacer leyes que vayan en contra de la dignidad de la persona humana, y eso no se vale. Aún cuando le lleve de por medio su trabajo, su comida, su puesto, su legislación, todo, él no puede legislar a favor de la muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto de alguna manera es un preámbulo para entrar al tema que estamos viendo, que es la segunda parte de la dignidad de la persona humana. ¿Sale? Muy bien. Pues vamos entrándole al tema, ahora sí, de lleno, porque está largo. Esto lo vamos a ver después, porque sería la segunda parte de los derechos humanos. Entonces ahorita nos brincamos esta parte y nos quedamos con esto. ¿Sí? Miren, vamos a ver el capítulo 3, la persona humana y sus derechos, la dignidad de la persona humana, en la segunda parte. En la primera parte, lo que vimos estaba relacionado, hicimos un ejercicio, fue un poco de broma, un poco de chiste, un poco de juego, lo de simios y extraterrestres. Desde luego que no es misión de la Iglesia decir si hay simios evolucionados, extraterrestres o no, o sea, eso es otro rollo, ¿no? Lo que quisimos ejemplificar con este ejercicio de simios extraterrestres, para ti, Alejandra, que no estuviste la vez pasada, preguntábamos si los simios, si el hombre descendía de la evolución, entonces, ¿qué iba a pasar cuando el hombre siguiera evolucionando y nos cambiáramos a otra especie y los simios nos alcanzaran y se volvieran hombres, ¿no? Se vuelve una serie de problemas éticos, teológicos, filosóficos, que a lo mejor muchos de los que sostienen la evolución no lo han agotado. No quiere decir que estoy en contra de la evolución, simplemente lo que digo es que hay que ser congruentes con lo que pensamos y ir más allá y preguntarnos todas las consecuencias de eso. El mismo tema es con los extraterrestres, ¿no? Con los marcianos o con los que quieran llamarle, decir, sí existen, es que no sé qué, ¿no? En ambos casos, los enemigos de la religión lo han usado para crearnos un complejo de inferioridad. O sea, simple y sencillamente, yo no sé si existan o no los extraterrestres, ese es otro tema.
El chiste es que nos han hecho creer que el mundo solo es material. Y en un mundo material, desde luego, que la persona humana pues tiene unos cuantos átomos comparados con el resto de la creación, no solo de la Tierra, sino del sistema solar, de la Vía Láctea y de todo el universo. Es nada prácticamente. Y entonces, si yo considero al ser humano solo como una persona material, desde luego que no soy nadie en el universo y me crea un complejo de inferioridad. Pero si yo lo veo como en toda su dimensión, con todo lo que es, que ahorita vamos a ver en un resumen, en esencia es la imagen de Dios, pues resulta al revés, todo el universo no es nada comparado a una sola persona, ¿no? Y bueno, quisimos dejar claro que la ciencia no se opone a la fe, porque tanto la ciencia y la fe las hizo Dios y en Dios no hay contradicción. Entonces, más bien a los humanos nos toca encontrar la verdad a través de la fe y de la ciencia y hacer de las dos cosas una sola cosa, ¿no? Y esto precisamente para ver la dignidad de la persona humana. Vimos en el segundo ejercicio cómo ve el mundo a la persona humana. Los comunistas, los socialistas, los populistas, los marxistas lo ven como una masa, ¿verdad? De hecho se llama el materialismo dialéctico, o sea, es una bola de gente, ¿no? Y en el caso del capitalismo o el liberalismo o neoliberalismo, como quieran llamarle, pues lo ve como una pieza de producción, como un engrane de la máquina. Y en ambos casos, eso está condenado por la Iglesia, eso no se vale. No se vale manipular a la persona humana, en fin, con un fin económico, político. Por lo tanto, la visión cristiana de la persona humana es la solución a los problemas de la humanidad. Solo en la visión de Cristo puede haber una verdadera y plena vida humana. Eso es la parte de lo segundo. Y lo tercero que vimos fue el concepto de persona y dignidad, porque ahora resulta que dicen que los derechos humanos de los animales, ¿no? Entonces está medio chistoso, ¿no? Eso no quiere decir que vayamos a tratar a los animales, ni matarlos nomás por gusto, ni nada por el estilo. Pero nunca podemos semejar en la dignidad a una persona y a un animal. ¿Por qué? El concepto de persona viene a tomar sentido con el cristianismo. Antes de que llegara el cristianismo, persona era el que podía votar en Roma, y el que podía votar era el tribuno, era el patricio, era esa gente, pero las mujeres no eran personas, no pueden votar. Los esclavos no son personas, no pueden votar. Los judíos no son personas, no pueden votar. O sea, finalmente, el que no es persona, simple y sencillamente es un subhumano, ¿verdad? Con el cristianismo viene y le da el sentido profundo a la palabra persona y sitúa a todos los seres humanos con esta palabra como persona, ¿sí? Todos somos personas y todos tenemos los mismos derechos, ¿verdad? En el lenguaje ahora ha sido retocado, también vimos eso, y ahora con el lenguaje nos queremos engañar, ¿no? Y es algo muy importante. Le llaman la ventana de Hormuz, no recuerdo exactamente el nombre, si quieren luego se los mando por el chat. De Overton, la ventana de Overton, ajá, en el cual exactamente, gracias Daniel, en el cual lo que voy haciendo es ir cambiando el lenguaje para que la gente se acostumbre a un nuevo lenguaje y con ese lenguaje poder introducir mis ideas locas, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Desde siempre las cárceles se les llamó penitenciarías, porque era un lugar donde se hacía penitencia por el mal que hice, y de esta manera la persona tiene una reinserción en la sociedad, porque iba a hacer penitencia, era un penitente el que estaba ahí metido. Ahora ya se les llama internos, ya no se les llama penitentes, ya no se les llama inclusive presos, ahora son internos, y el nombre lo cambiaron de penitenciaría a Centro de Readaptación Social. Y la realidad es que debía de ser centro de universidad del crimen, porque de ahí salen peor que como entraron. O sea, la gente va a las cárceles a aprender a ser delincuente, ¿no? Sin embargo, yo voy cambiando el lenguaje. Ahora resulta que las prostitutas ya no son prostitutas, luego se les cambió el nombre a sexoservidoras. Y cuando a una prostituta le dice uno sexoservidora, se enoja y dice, servidora tu madre, yo soy trabajadora del sexo. Y de esa manera, entonces, algo que es intrínsecamente malo, como es la prostitución, le voy cambiando yo y al rato lo hago un trabajo con prestaciones y con todo como si fuera algo normal y bueno en la vida del hombre, ¿no? Y así como eso, podemos hablar de un chorro de cosas. El caso más claro y evidente es el asesinato de un niño en el vientre de la madre. Ahora se le llama interrupción legal del embarazo.
interrupción, como si se pudiera reanudar, ¿no? Es término del embarazo, y ese término del embarazo tiene un nombre concreto que se llama aborto. Y eso, cuando yo lo hablo así de aborto, causa mucha impresión. Mejor cámbiale, mejor di que es interrupción del embarazo, y es más, el embarazo, decimos que no es un ser humano lo que está allá adentro, y entonces yo me quito todo el problema. Por lo tanto, una persona que mata a su hijo en el vientre materno no comete delito. Pero no te vayas a comer un huevo de tortuga, porque claro que cometes un delito, porque si te comes el hueso de tortuga ya no puede haber tortugas, y por lo tanto estás extinguiendo, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Cambiando el lenguaje, yo puedo hacer que se acepten cosas que antes no se aceptaban. En este cambio de lenguaje quieren cambiar los conceptos de persona y dignidad, y cambiando los conceptos de persona y dignidad, como vimos en la casita que hicimos de los valores y principios de la doctrina social de la iglesia, pues se derrumba toda la casa, y eso es lo que se está intentando ahorita, es denigrar al ser humano hasta lo más profundo, ¿sí? Por lo tanto, la dignidad es el valor máximo de una persona, pues es imagen de Dios y es linaje de Dios. Ajá. Eso es importantísimo. Somos linaje de Dios. Muy bien. Haciendo un resumen de lo que vimos la semana pasada, para los que no estuvieron, déjenme decirles, empezamos diciendo que Dios creó el universo, todo el universo, no solo la Tierra, sino la Tierra, la Luna, las estrellas, todo, y en él puso a la persona humana. Y la persona humana la puso en medio de este universo para que, si sirviéndose bien de él, llegara a su último fin, que fue, que dijimos, bueno, el último fin del hombre es llegar precisamente a la comunión con Dios, al estar con Dios. El fin del hombre es Dios mismo. Lo decía San Agustín, lo mencionábamos: Señor, nuestra alma está inquieta y no dejará de estar inquieta hasta que esté en ti. Precisamente por eso, ¿no? Algo que no mencioné y no hice muy puntual la semana pasada, y hoy quiero aprovechar porque me faltó esa parte, es que dijimos en la otra parte, dijo, Dios no dijo, hagamos, porque son trinos, Dios es trino, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos es hombre y mujer, ¿sí? Pero en este concepto no es nada más hombre y mujer, hombre y esposo y esposa, no, sino que con esto estamos implicando que en la hechura de hombres y mujeres está comprendido todo el ser humano, está comprendida toda la sociedad, y el hombre, el ser humano, cuando se une a la otra persona, bueno, llega a la plenitud si esta es su vocación. Pero el ser humano es pleno por en sí mismo. Y en este ejemplo estoy poniendo que el ser humano puede entrar en comunión con los demás. O sea, en esta idea es en la comunión con los demás. No necesariamente hombre y mujeres, que seguramente la mayoría no han sido casados. Bueno, ¿y yo qué? Pues todavía no tengo esposa, todavía no soy ser humano, ¿o qué? No, al contrario, ¿no? O sea, finalmente el ser humano está pleno, solo, pero está hecho para vivir en sociedad. Esto es lo que quiere reflejar esta imagen, ¿no? Claro que pues la imagen es de Adán y Eva, y por lo mismo pues pusimos así, ¿no? Con estas figuritas, ¿no? Bueno, aquí le pongo yo este signo de parecido a. Si yo le pusiera el igual, sería un error, porque el hombre no es igual a Dios. Pero si es parecido, este signo en matemáticas quiere decir muy parecido a. Por ejemplo, el símbolo de pi, así nos aprendimos en la primaria, es 3.1416. Estrictamente no es 1416, es 15, 90, 95, no, y es un número gigantesco, infinito, ¿no? De números. Entonces, para que no haya bronca, yo digo, bueno, pi es más o menos igual, es parecido a 3.1416. ¿Y por qué decimos esto? Porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y precisamente por esa imagen, el hombre fue hecho en libertad. Y el hombre, por esa libertad, tiene inteligencia y voluntad. La inteligencia va ordenada a buscar la verdad, y la voluntad ordenada a realizar el bien. Encuentra la verdad con su inteligencia y obra esa verdad que se llama bien. Pero gracias al maligno que llega y le mete en la cabeza que él puede ser igual que Dios y lo hace egoísta y soberbio, entonces entra el pecado en el mundo
Y el ser humano rompe con Dios, rompe con sus semejantes, rompe con la naturaleza y rompe consigo mismo. Y nada más hagan una ligera visión del mundo actual y díganme si no es cierto. Nos estamos echando al planeta. Tenemos un presidente que quiere regresar a las refinerías cuando ya todo el mundo está haciendo extracción de energía del sol y del aire y del agua, de energías renovables que no contaminan, y sin embargo la terquedad de un hombre viene a hacer que nos volvamos a sacar carbón de las minas, volvamos a quemar carbón, volvamos a quemar gasolina y hacer tontería y media. Nos estamos echando al planeta y el planeta empieza a gemir, las especies empiezan a extinguir, el mismo ser humano empieza a tener problemas muy serios de salud gracias al cáncer y a todas esas cosas que surgen del mal uso de la naturaleza. Estamos rompiendo con nuestros semejantes, cada vez estamos más encerrados en nosotros mismos, ya no queremos compartir con los demás. No se diga con Dios, pues estamos tan alejados, y es más, con el mismo hombre. Nunca antes en la historia ha habido tal cantidad de suicidios como lo está viendo ahorita en México. Simplemente en el año antepasado, en los colegios, en las preparatorias de Chihuahua, que es donde estamos, hubo más de 60 intentos de suicidio y me parece que hubo más de 10 que lo lograron. Esto en una ciudad mediana como es la nuestra es una enormidad. Esto nunca se había visto, ¿no? Precisamente porque el ser humano está rompiendo consigo mismo. Todo esto hace que el ser humano, por el pecado, sea incapaz de volver a Dios. No es capaz porque ha roto consigo mismo, o sea, es imposible que él mismo se levante y por lo tanto es necesario que la segunda persona de la Trinidad se haga hombre, nazca, crezca, padezca, sufra, muera y resucite para que se realice la redención, que no es otra cosa más que darle la posibilidad al hombre, después de redimido, de volver a conocer la verdad y a realizar el bien. Estas vuelven a estar ordenadas, estas potencias del hombre, y por lo tanto el hombre puede regresar a cumplir el fin para el que fue creado, que es estar con Dios. Si lo haces así, eres eternamente salvo. Si no aceptas la redención, pues eres eternamente caído y no puedes estar con Dios. Esta es la idea del por qué el hombre tiene una dignidad gigantesca, porque es precisamente hecho a imagen de Dios. Y en esa redención está comprendido todo el ser humano, todo el género humano. Ya depende de cada quien si se quiere salvar o no. Lo dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea, por él te puede salvar, pero necesita que tú quieras salvarte. Y querer salvarte es cumplir con la ley natural y con todo lo que dijo Dios, como lo vamos a ver ahorita adelante. En la segunda parte vimos la unidad de la persona humana, que es hecho de materia, de vida animal, vida racional y vida espiritual. Todo esto, resumido, es el hombre está hecho de cuerpo y alma. Y los errores filosóficos opuestos a estos son el racionalismo y el materialismo, que ven al hombre no como una integración de cuerpo y alma, sino como pedazos de materia en conjunto o en individuo. Ponía el ejemplo de una mazorca en la cual un elote es el olote, es el cuerpo, donde están pegados los dientes. Si yo le quito los dientes al elote, deja de ser elote. Para que ese elote necesita que las dos cosas estén juntas, unidas. Entonces, el ser humano es ser humano porque es cuerpo y alma. En el momento que yo la separo, pues es cuando se da la muerte, ¿no? Precisamente. En la segunda parte de esta segunda parte vimos, en la primera la unidad, en la segunda la trascendencia y unicidad de la persona, que implica que el hombre es trascendente, o sea, va más allá de la muerte, él ve el futuro, ve el infinito, tiene ganas de infinito, tiene ganas de trascender. La persona humana es única e irrepetible. Esta es la unicidad, es que es una sola cosa, ¿verdad? Cuerpo y alma. Y esta otra, la unicidad de la persona, se refiere a que es única. O sea, yo, aunque sea gemelo, yo soy yo, y mi gemelo es mi gemelo, y todos los demás son personas únicas e irrepetibles. No podemos ser dos iguales, no hay dos iguales, ¿no? Y finalmente vimos que debe todo estar en el respeto de la persona humana, todo debe estar subordinado a la persona humana. Cuando esto es así, vamos por buen camino. Cuando no, pues se dan las tiranías y se dan las economías
de abuso a la persona, y etcétera, etcétera. Si nosotros aceptamos que esto, debido a la unidad de persona humana debe de ser así, ya vamos de gane, porque entonces estamos construyendo un mundo ordenado. El día de hoy veremos lo que es la libertad, la igual dignidad y la sociabilidad de la persona humana, y con eso terminamos la dignidad de la persona humana y entraremos a la parte de los derechos humanos, que es algo breve y rápido, ¿sí? Entonces, lo que vimos es que en la doctrina social de la Iglesia la dividimos en dos partes. Una es la teoría, otra es la práctica, ¿verdad? Y en la parte teórica empezamos con el humanismo integral y solidario, para que finalmente, en la teoría, para que en la práctica lleguemos a una civilización de amor. Y esto es usar bien de los principios y valores en los ámbitos de la sociedad, que es la familia, el trabajo, la vida económica, comunidad política, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos viendo ahorita justamente la dignidad de la persona humana, que lo vimos, es la persona humana con imagen de Dios, la persona humana y sus múltiples diversiones, y el día de hoy estaremos viendo entonces la segunda parte, que sería la libertad de la persona humana, la igual dignidad de las personas, la sociedad, la sociabilidad humana y luego los derechos humanos. ¿De acuerdo? Si tienen preguntas y todo, desde luego que me dicen, ya saben que pueden interrumpir. Aquí se trata de que interactuemos y se trata de que lo hagamos interesante el asunto, ¿sí? Miren, habíamos dicho que todo esto se puede resumir en esta figurita, ¿no? El modelo básico de los principios son el principio que queremos llegar en las sociedades al bien común de todos. Y esto se logra usando bien de los principios de solidaridad, subsidiariedad y el destino universal de los bienes. Los bienes materiales e inmateriales, intelectuales, son universales y tenemos que usar bien de ellos. La tierra no me pertenece en absoluto. Yo no puedo hacer lo que me pegue la gana con la pedazo de tierra que compré y que tengo para mí, porque esto me pertenece a mí ahorita para que yo use bien de esto y viva de esto. Y claro que se vale la propiedad privada, pero la propiedad privada no es un cheque en blanco en el que yo pueda hacer lo que me pegue la gana. Yo no puedo llegar en esta tierra y echarle 20 litros de aceite nomás para dejarla estéril porque me pegó la gana, porque estoy haciendo un mal, porque esta tierra la van a heredar mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, o el vecino, o qué sé yo, y esa gente tiene derecho a usufructuar la tierra. Por lo tanto, los bienes son universales. Y la solidaridad y la subsidiariedad son dos principios básicos para que pueda funcionar la sociedad. Si no, nos hacemos pedazos y no hacemos nada. Y todo esto debe de salvaguardar los valores de verdad, libertad, justicia y amor. La verdad, la libertad, la justicia y el amor es lo que le da consistencia a la sociedad. Si no hay verdad, libertad, justicia y amor, la sociedad se destruye. Pero finalmente todo esto debe de estar basado en los cimientos de la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana es la que va a sustentar todo. Si no está la dignidad bien puesta, se derrumba y todo esto valió para puro queso. Logrando todo este principio de bien común, vamos a lograr la paz, y logrando la paz lograremos la civilización de amor. Precisamente es nuestro objetivo. Acuérdense que era humanismo integral y solidario para llegar a la civilización del amor. Es imposible tener una civilización de amor si no hay una paz real, y para que haya paz real se requiere que haya un bien común a todos, que estén basados en la dignidad de la persona humana. Bueno, vamos a ver la segunda parte entonces, que sería la libertad de la persona, ¿sí? Miren, la libertad no es una libertad absoluta, total. El hombre se rige bajo leyes morales y leyes físicas. Solo en la libertad el hombre puede dirigirse al bien. Su conciencia y voluntad y su libre elección, puesto que es imagen de Dios, solo él puede dirigirse al bien. Una abeja no se puede dirigir al bien, un perro no se puede dirigir al bien, porque simple y sencillamente no tiene conciencia y voluntad, no tiene libre elección, y obviamente pues no es imagen de Dios, entonces no puede hacer nada más que lo que está inscrito en su instinto desde siempre. Precisamente, gracias a esta dimensión, el hombre puede cambiar su entorno y ser dueño de su propio ser y del mundo.
Esta es la gran diferencia. Por eso las abejas tienen más tiempo de existencia que nosotros. Las abejas tienen 1 millón de años y dicen que los seres humanos andamos por los 100,000 años, más o menos. ¿Por qué las abejas siguen haciendo sus perfectísimos hexágonos en sus colmenas? Pero lo siguen haciendo así desde hace 1 millón de años y les aseguro que va a pasar otro 1 millón de años y van a seguir haciéndolo igual. Precisamente porque ellos no son imagen de Dios, no tienen conciencia y voluntad y no pueden cambiar su entorno. Pero el hombre sí puede cambiarlo. Y el cambiar el entorno es algo, es un valor increíble. La libertad determina su crecimiento, así como la libertad del hombre construye el orden social. Gracias a la libertad el hombre puede construir un orden social. Y entonces, fíjense lo interesante de esto. Cuando el ser humano es puesto en el paraíso por Dios, esto es una imagen, no es histórica, sino pictórica, es una imagen, es una figura, acuérdense. El hombre es puesto en la tierra, no es con una libertad total y absoluta, porque Dios le dice, puedes comer de cualquier árbol, pero no del que está en el centro del paraíso. No sé quién le inventó que eran manzanas y pues ya ahí se quedaron las manzanas, ¿verdad? Pero es el árbol del bien y del mal. Y entonces con esto lo que quiere ejemplificar la Biblia es que el ser humano tiene que obedecer un orden impuesto por Dios. No le es lícito hacer lo que le pegue la gana. Sin embargo, la serpiente lo tienta y le dice que no, que lo que pasa es que Dios tiene miedo de que le quite el lugar, ¿verdad? La libertad, pues, entonces no es ilimitada. El determinar el bien y el mal no le corresponde al hombre, sino a Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? Con la ley moral, que está inscrita en la conciencia de los hombres. Por lo tanto, el hombre está llamado a aceptar esa ley moral y en la aceptación de esta ley moral está su plena realización. Si el hombre acepta la ley moral, puede asegurarles que el hombre va a ser pleno y feliz. Si no la acepta, va a ser desgraciado. Y ejemplos los vamos a ver, hay muchos, ¿no? El apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. Miren, yo tengo un ejemplo que me gusta ponerlo porque lo viví en carne propia. En mi primera juventud, yo dije, soy libre y libremente acepto fumarme mi primer cigarro. ¿Y saben qué es lo que hice? Perdí la libertad, porque se me hizo vicio y entonces después yo quería dejar de fumar y ya no podía. Y estaba fume y fume y fume. Llegué a fumar 2 cajetillas diarias de cigarros, o sea, 40 cigarros al día, precisamente porque yo era libre. ¿Cuál libre? Tenla, no es cierto, no hay libertad. La libertad no estuvo en poder fumar. Mi verdadera libertad la conquisté hace 10 años cuando dije ni uno más. Y cuando, gracias a Dios, pude tener la voluntad que bien me vino por la gracia, le pedí a la Virgen que me ayudara, me ayudó y pude dejar. Cuando dejé de fumar, volví a percibir olores, volví a poder caminar, volví a poder hacer 1000 cosas que no podía hacer. Entonces dije, ¿dónde estuvo la libertad? ¿En al agarrar el cigarro? ¿O la libertad estuvo en librarme de un vicio y poder aceptar mi ley, la ley moral que me dice no te hagas daño en el cuerpo? Bueno, yo creo que fue en la segunda parte, ¿verdad? Pero uno no entiende. Miren, para ejemplificarlo, se me hace más fácil verlo de esta manera. Un segundito. Por aquí dice Alejandra, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar, juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Sí, ciertamente, ¿no? Lo anoté porque no quise interrumpir, pero es dentro del grupo juvenil de aquí donde yo participo. Es un Ajá. canto que nosotros tenemos y que cuando comenzó a contar eso, se me vino a la mente aquí el resonar de la canción, entonces por eso quise anotarlo. No, adelante, qué bueno que lo pusiste, Alejandra, porque efectivamente la libertad a veces lo confundimos con el libre albedrío, que también lo tenemos, y a veces el libre albedrío nos lleva a hacer burradas. Miren, alguien dice, puso un ejemplo que a mí me encantó y me gusta ponerlo aquí, dice, los genios, la gente común ve aquí un bloque de mármol. Los genios no ven un bloque de mármol, ven una escultura adentro de ella y lo que tiene que hacer el genio es quitarle lo que le sobra de piedra para que quede una escultura, ¿no?
Podemos decir que la educación en un ser humano es algo parecido, ¿no? El niño está, entre comillas, hecho en bruto, ¿no? Ahí está en bruto. Y precisamente la dignidad de la persona humana hace que le quitemos todo lo que le sobra, que no es bueno, y tenemos al ser humano en su más pura expresión. Si nosotros analizamos a este ser humano, es imagen y semejanza de Dios, que se refleja, en otras palabras, como la dignidad de la persona humana. Ya sea que aceptemos una u otra, o sea, finalmente Dios nos hizo, ya sea en forma directa, ya sea en evolución, como quieran, pero la persona humana, lo que voy es que es una persona con dignidad. Y esta persona con dignidad fue hecha con inteligencia y voluntad. La inteligencia tiene por objeto conocer la verdad, el conocimiento de la verdad, y la voluntad tiene por objeto el actuar el bien. Cuando yo conozco la verdad, puedo hacer el bien. Y cuando hago esas dos cosas, lógicamente estaré actuando en libertad. Esto es, de alguna manera, lo que acabamos de ver. O sea, finalmente con monitos, así de fácil es, ¿no? La inteligencia tiene su objeto es conocer la verdad, el conocimiento de la verdad. La voluntad es el actuar, el hacer el bien. Cuando verdad y bien se juntan, entonces yo obro en libertad. Y obrando en libertad, soy libre de las ataduras que me hacen tener esta cárcel de mármol. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando mi inteligencia, dado el relativismo, se pierde la referencia de la verdad y entonces me dejo guiar por el relativismo, que ahora está muy de moda. Todo es relativo, tu verdad y mi verdad, es lo que tú crees, es lo que yo creo, etcétera, etcétera. Ah, bueno, cuando yo tengo esta lógica relativista, entonces el ser humano pierde la referencia y la inteligencia que tiene por objeto el conocimiento de la verdad se convierte en el conocimiento del error. Y la voluntad, por lo tanto, realiza el mal. Y cuando el hombre está en el error y realiza el mal, se esclaviza. Y siendo esclavo, lo que podemos decir es que regresa a las cavernas, ¿verdad? Regresa, o sea, tiene un retroceso. La humanidad está sufriendo ahorita un retroceso precisamente porque su inteligencia no lo está llevando a la verdad, sino al error, y nos están esclavizando de nuevo. Miren, les pongo un ejemplo bien sencillo. Hace 100 años nació mi papá. Si mi papá viviera, tendría 110 años. Yo fui de los más chicos de mi papá, y mi papá ya se casó grande, entonces por eso es tanta la diferencia. Cuando mi papá estaba chico, comían todos con 50, bueno, eran 13 personas, eran 11 personas, dos murieron chiquitos, 11 personas vivían con el sueldo de una sola persona, que era mi abuelo, y comían bien, perfectamente, con 50 centavos de peso mexicano, no de los actuales pesos mexicanos, que ya son la milésima parte de lo de antes, porque ahorita, en 1994, se le quitaron 3 ceros al peso, y entonces, ahorita lo que decimos es un peso, realmente eran 1,000 viejos pesos. Bueno, de esos 1,000 viejos pesos, 50 centavos daban para comer a 11 y comer bien y comer carne. Ahorita, 100 años después, con este tremendo avance de la ciencia y todo el bien que ha crecido, resulta que con 50 viejos centavos no compramos ni un chicle, nada. Ahorita, con lo que equivale a eso, que son 500 pesos, no come ni una persona. Y hace 100 años, con 500 pesos, comía 1,000,000 de personas. ¿Se imaginan? O sea, ¿cuál avance hemos tenido? ¿Cuál progreso de la humanidad? Vamos para atrás. Lo que antes daba para comer a 1,000,000, ahora le da para comer a 1 o a 10. ¿Sí? De ese tamaño es el retroceso que estamos teniendo gracias a la lógica relativista y gracias a la pérdida de la libertad y gracias a la pérdida de la dignidad. ¿Qué vínculo hay entre libertad, verdad y ley natural? Bueno, cuando el hombre hace el bien obedeciendo a la verdad, edifica su persona y la sociedad. Si no, muere entonces la libertad. Por lo tanto, gracias a la conciencia, se conoce la verdad entre el bien y el mal. Esto hace responsable al hombre. Y gracias a que es responsable, lo pueden meter a la cárcel cuando hace algo malo. Porque si no hubiera esto,
entonces no habría responsabilidad humana y entonces sería injusto que hubiera una cárcel, ¿verdad? Hacen una broma por ahí con los marxistas que dicen, oiga, hermano, camarada, si usted tuviera 2 casas, ¿donaría una para el partido, para los demás? Pues claro que sí. Oiga, si usted tuviera 2 automóviles, ¿donaría uno al partido? Claro que sí. Y si usted tuviera 2 caballos, ¿donaría uno al partido? Pues claro que sí. Oiga, si usted tuviera 2 gallinitas, ¿donaría una al partido? Y dice, claro que no. Oiga, pero ¿por qué no? Si todo lo demás lo donaría. Dice, es que de esas sí tengo 2. De esas sí tengo 2 gallinas, y claro que tenla, pues no es cierto, ¿no? Sí, o sea, que se haga el mal sobre los güeyes de mi vecino, pero no sobre los míos. ¿Por qué? Porque yo tengo conciencia del bien y del mal. Porque yo sé que esto que me costó trabajo obtenerlo y lo tengo aquí es mío. Y entonces es un mal el que me lo quiten. Y si alguien lleva y se roba mi gallinita, yo digo que es responsable de esa acción y pido que lo metan a la cárcel. Si yo desconozco la ley natural y la verdad sobre las cosas, voy a hacer que entonces esa persona sea no responsable y por lo tanto estoy abriéndole la puerta a la anarquía y a que cada quien haga lo que le pegue la gana. Por eso, la interactuación entre la conciencia que hace un juicio y el acto del objeto, que es un acto de lo que me ordena esto, es donde interactúa la libertad en la acción. Con este juicio yo conozco el bien y el mal y entonces tiene una carga moral lo que yo haga. La interactuación entre libertad, conciencia y objeto es precisamente la une la verdad sobre el bien y el mal. Así es como puedo yo conocer el bien y el mal. No como puedo hacer que algo sea bueno o malo, no. Lo bueno y lo malo es un absoluto que Dios me dio con la ley moral, pero yo la conozco a través de un juicio que hago y yo puedo libremente actuar sobre este bien y el mal y lograr el acto. Precisamente dice esto, haciendo el juicio práctico de la conciencia que impone a la persona la obligación de realizar un determinado acto, se manifiesta el vínculo entre la verdad y la libertad. Bueno, la ley natural, que es la ley moral para todos, es universal y está en el decálogo, es los 10 mandamientos, esencialmente. Es lo esencial, lo elemental, no quiere decir que sea lo único. Muchas veces creemos que con no matar, no robar, no fornicar y no mentir, ya la hicimos. Y esto es el no, 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 pero nos falta el sí, sí, sí. Sin embargo, lo mínimo indispensable está ahí. Además, dice, el ejercicio de la libertad implica la referencia a una ley moral natural de carácter universal que precede a los derechos y los deberes. Precisamente por eso, antes de hablar de derechos y deberes de las personas, tenemos que hablar de la ley natural, porque los derechos y los deberes derivan de la ley natural. Precisamente esa ley natural, por lo tanto, es universal, porque yo no puedo decir que hay una ley natural para los americanos y otra ley natural para los europeos. Eso es para todos igualita. Además es inmutable, no cambia ni en el tiempo, ni en el espacio, ni nada. Se puede renegar de la ley natural, se puede intentar destruir o arrancar del corazón de la sociedad, pero nunca se puede terminar. O sea, luego lo puede intentar, pues, desgraciado, el mocha orejas y cualquiera de esos, tiene ley natural interna y sabe que está obrando mal. Dice, sus preceptos, sin embargo, no son percibidos por todos con claridad e inmediatez. O sea, aunque la ley natural es inmutable, es universal y todos la tenemos impresa, no todos la vemos tan claramente como los bautizados. Las verdades religiosas y morales pueden ser conocidas de todos sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error, pero solo con la ayuda de la gracia y de la revelación. Por eso es tan importante que evangelicemos, por eso es tan importante que bauticemos, por eso es tan importante que contagiemos nuestro celo católico a los demás, porque aunque la ley natural es universal e inmutable, no es tan clara para todos como lo es para nosotros, gracias a que somos bautizados. Y además es invencible porque no puede ser cancelada por la maldad humana. Por más que quieran hacer, no se puede derogar la ley natural. No le pueden hacer como aquel presidente de México que decía que hicieran un avión de concreto porque él era el dueño de la fábrica de cementos, y entonces le dijeron, no se puede, señor. ¿Por qué? Pues por la ley de gravedad. Y entonces dijo que había que hacer un
una instancia para derogar la ley de gravedad, ¿verdad? Entonces, pues no podemos vencerlo, o sea, simplemente esta ley no se puede vencer. Esta ley es el fundamento moral de la ley civil, para que los hombres puedan elaborar la ley civil. Si la ley civil no está fundada en la ley natural, pues se cae todo. Porque cuando falta esta convergencia del bien y la verdad, entonces es cuando nuestros actos desconocen o ignoran la ley de manera imputable o no y perjudican la comunión de las personas causando daño. O sea, si está mal hecha la ley, vamos a causar daño. Si es imputable o no, bueno, ya dependerá de la conciencia de cada quien, pero de que va a hacer daño cuando la ley civil no está en consonancia con la ley natural, es un hecho. Es por eso tan importante que los abogados entiendan bien esta diferencia y traten de que la ley civil y la ley natural sean una sola cosa. La manifestación de esta ley manifiesta la dignidad de la persona y es la base de sus deberes y sus derechos. ¿Sale? O sea, es importantísimo porque esencialmente lo que estamos tratando de hacer ver es que la ley natural es la voluntad de Dios. O sea, finalmente la voluntad de Dios se refleja por medio de la ley natural, que es camino, verdad y vida. Cuando el hombre hace que su voluntad sea igual de la de Dios, entonces obra en libertad y en conciencia, y entonces tiene su plena realización. Cuando por efecto del demonio su voluntad del hombre no coincide con la de Dios, es obra contra la ley natural y por lo tanto el hombre no tiene su plena realización. Así de fácil. Precisamente lo que acabamos de ver. O sea, cuando uno actúa sin conocer el bien y el mal o en contra del bien y el mal, pues mis objetos, mis actos van a ser actos erróneos y me van a hacer daño. Precisamente este es el efecto que sucedió con el pecado y es por desgracia que estamos aquí todos sufriendo por esa gracia que hizo el cuate llamado Adán. O sea, finalmente nuestro problema es que precisamente no tenemos nuestra voluntad alineada a la voluntad de Dios. Y claro, si tuviéramos aquí alguien que nos dijera así con altavoz, oye, esta es mi voluntad, pues sí lo tenemos y se llama ley natural. Y en esa ley natural, en el cumplimiento de esa ley natural, está pues nuestra plena realización. Por eso vamos a hablar que la igual dignidad de todas las personas se da precisamente pues porque todo esto es universal. La persona humana, la dignidad, es independiente de la raza, nación, sexo, religión, origen, cultura, etcétera. O sea, puede ser del color que sea, como sea, hombre, mujer, niño, adulto, anciano, embrión, lo que quieran. Todas las personas tienen igual dignidad. Y en esto en lo único que nos parecemos. Al igual que los hombres, los pueblos y estados aplican las condiciones de equidad para poder tener un progreso auténtico. O sea, también los pueblos tienen dignidad. Y los hombres deben de estar de acuerdo a esa dignidad. El reconocimiento de la dignidad de los pueblos y los hombres debe ser una forma comunitaria de toda la humanidad. O sea, toda la humanidad tenemos que entender que los hombres y los pueblos tienen una dignidad y tenemos que respetarla. Y viene aquí una parte que a mí me gusta mucho porque habla platicábamos de la ideología de género. Dicen, el hombre y la mujer, o sea, lo masculino y lo femenino, no poseen una igualdad estática. No poseen una igualdad estática. Son iguales porque en dignidad humana, porque no importa el sexo, pero sí en la creación hay lo específicamente femenino y lo específicamente masculino, que es la base del complemento mutuo, físico, psicológico y ontológico. Y esto es muy importante. Físicamente es evidente. Los hombres tenemos unos caracteres secundarios que las mujeres no tienen. Psicológicamente también. Los hombres tenemos una forma de pensar y de actuar y nuestra cabeza es muy distinta a las de las mujeres. Pero además, ontológicamente, Dios quiso hacer distintos al hombre y a la mujer. Ninguno más que otro. Simple y sencillamente somos esencialmente distintos. Es la unidad de los dos en su encuentro. En esta unidad de los dos, su encuentro se realiza una concepción unitaria de la persona que está basada en el amor y la solidaridad. Y en esto, insisto, no solo es el hombre y la mujer, es el hombre con todo
la sociedad es la mujer con toda la sociedad. Me parece que esta es la base que habría que profundizar en el número 146 del documento de la doctrina social de la Iglesia para entender bien el concepto. Y entendiéndolo bien, créanme que llegamos a una concepción clarísima del por qué la ideología de género es una aberración en la que pretenden ideologizarnos y manipularnos para lograr sus fines de estos grupos raros, de estos grupos medios mafiosos, ¿no? Bueno, miren, finalmente la sociedad, la persona es un ser sociable por naturaleza. Esa es una característica que distingue al hombre de todos los demás. Los animales viven en manada, los hombres vivimos en sociedad. Y una diferencia esencial. Precisamente, dice, desde el principio Dios destinó al hombre a vivir en sociedad y está en relación con los otros, está su perfección en la relación con los otros. Por eso cuando Dios le pregunta a Adán, a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y le responde Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? La respuesta es sí, sí eres el guardián de tu hermano, porque tu perfección está en relación con los otros. Yo no puedo ser perfecto si no tengo en relación con los demás. Por eso, lo que dice Juan Jacobo Rousseau es una tontería. Juan Jacobo Rousseau, el de la Revolución Francesa, dice que el origen de la sociedad se halla en un contrato social, y esto es una estupidez. El origen de la sociedad, lo que dice la Iglesia, no se halla en un contrato o pacto convencional, sino en la naturaleza humana. Las ideologías que proclaman lo contrario son falsas y por lo tanto catastróficas en sus resultados, son absurdas y funestas. Ahí vemos las consecuencias de la Revolución Francesa, no es el tema ahorita, pero nada más para que lo tengan ahí, son verdaderamente funestas. Una de las cosas era que, una de las tantas tonterías era que si yo quería tomar cualquier mujer, lo podía hacer y me valía gorro, pues precisamente porque el hombre tiene ganas y no porque pues, la libertad, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, yo soy libre y entonces si me gustó fulanita, pues le entro con fulanita, ¿no? Y entonces la dignidad de la persona humana se viene abajo. Es por tanto por el amor del bien propio y de los demás, como se logran establecer grupos estables y así poder realizar el bien común a todos. Por eso, la sociabilidad humana no es uniforme, porque somos personas distintas, porque somos personas, hombres y mujeres, y no solo hombres y mujeres, sino hombres de una condición muy distinta a otra, de un pueblo, de otro pueblo, de un habla a la otra habla. Hay un múltiple pluralismo. Precisamente en la unión de ese pluralismo es que puede haber un bien común. Nunca ha querido Dios que todos seamos como soldaditos, todos iguales, sino que cada quien tiene su forma de ser y su forma de actuar. Y dentro de esta pluralidad, algo muy importante es que la familia, el Estado y la comunidad religiosa son las tres únicas sociedades naturales al hombre. Todas las demás se pueden realizar por medio de la libre voluntad, pero estas no. El hombre vive en familia, crece en familia y crece en un Estado y crece en una comunidad religiosa, porque la comunidad religiosa es lo que lo lleva al hombre, al ser humano, a buscar precisamente su plena realización con la trascendencia. Fuera de eso, yo puedo hacer pactos con los demás, hacer equipos de fútbol, fábricas, etcétera, que depende de la voluntad de la persona, pero estas tres comunidades no dependen. Por lo tanto, estas tres comunidades son esenciales a la vida de la persona. Por eso decimos que la socialización desarrolla las cualidades de la persona, en particular su sentido de iniciativa y de responsabilidad, y ayuda a garantizar sus derechos. Precisamente, pues, con todo esto, lo que hemos querido al hablar de machismo, ideología de género, etcétera, etcétera, es dejar claro que todas estas ideologías y formas de pensar son contrarias al ser humano. Precisamente porque el ser humano no es más ni menos porque sea hombre o mujer, sino que entre los dos hacen un complemento semejante al que sucede en la Trinidad. Permítanme. Dice, ok. Los derechos humanos. Vamos a hablar rápidamente de los derechos humanos. No pretendemos aquí agotar el tema porque es muchísimo, pero fíjense, los derechos humanos no son el acto bondadoso de una persona, de un gobierno. Se trata de los derechos primarios de la persona humana que están inscritos en su propia naturaleza. Hay muchas personas que creen que los derechos humanos
son la bondad de un gobernante. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde 1957 hasta el año 2011, decía que esta Constitución le confiere los derechos la Constitución confiere los derechos a los mexicanos que están inscritos en esta propia Constitución. Ah, caray. O sea que la bondad del legislador hizo que yo tuviera derechos porque él se le ocurrió ponerlos. Imagínate, si no se le ocurre, pues ya resulta que no tengo derechos. Pues no es cierto. O sea, finalmente los derechos son naturales al ser humano. Y precisamente podemos hablar que los derechos humanos es como si tuviéramos un arbolito. La dignidad de la persona humana es la raíz. ¿Cómo se ve la raíz? Pues no se ve. ¿Cómo aflora en la vida práctica? Con los derechos. Los derechos humanos son la forma de manifestación externa de la dignidad de la persona humana. ¿Sí? Es la realización práctica, es el llevar a la práctica, el aterrizar, es llevar a efectos concretos la dignidad de la persona humana. ¿Sí? Precisamente por eso, estos derechos corresponden a la exigencia de la dignidad de la persona humana y comparten, en primer lugar, la satisfacción de las necesidades esenciales, materiales y espirituales de la persona, que son un conjunto unitario. Por eso los derechos humanos son universales. No dependen de si eres católico o no eres católico, si eres gringo o si eres sudamericano, si eres europeo o africano. No, son universales, en tiempo y en espacio. No importa si tú fuiste de las cavernas o eres de la época de los viajes espaciales. Los derechos humanos son comunes a todos los seres humanos en toda la existencia. Son inviolables porque son inherentes a la persona humana. Son inalienables, o sea, no pueden privar a nadie de ellos. Los derechos humanos no pueden privársele a un preso. Por eso la gente se indigna cuando dicen, ¿cómo? Pues si ese canijo violador debían de castrarlo. No, no se vale. Tienes que inventar otro tipo de castigo, pero no se vale ir contra sus derechos, porque son derechos humanos que no pueden ser violentados por nadie, aun cuando sea el peor y el más canijo de los hombres. Y además son indivisibles. Esto quiere decir que no se pueden fragmentar. No puede ser que yo tenga derecho a una cosa y a mitad de la otra. No, es un todo. Deben ser tratados en su conjunto y no singularmente, no uno por uno, sino que los derechos humanos son completos y con un conjunto de todos. ¿Sí? Además de los derechos, hay deberes. O sea, es como dos candados, ¿no? O sea, yo no puedo hablar de derechos sin hablar de deberes. Son recíprocos e indisolubles. La Iglesia condena la visión del derecho sin responsabilidad. Es típico, fue muy típico en México que hace unos años se hablaba mucho a los niños, le decían los derechos de los niños. Y oye, ¿y dónde dice los deberes de los niños? No, pues ahí sí ya no, como de que no. Dice que cuando no hay esta paridad de derechos y deberes, en una sociedad, lo que estás haciendo es que con una mano estás poniendo ladrillos y con otra los estás tirando, porque se crea un, entre comillas, derecho, sin que haya una responsabilidad por ese derecho. Por lo tanto, tiene que quedar claro que todo derecho implica una responsabilidad y un deber. Por eso, los derechos humanos también se fundan el derecho de las naciones. La paz se funda no solo en el respeto de los derechos del hombre en lo singular, sino también los derechos de los pueblos y particularmente de la independencia. Tenemos derecho a ser independientes los pueblos de América, ¿sí? México tiene derecho a ser independiente, claro que sí. Venezuela también, Rusia también. ¿Y qué pasa cuando alguien como los nazis de repente se anexa a Polonia, se anexa a Austria, se anexa pedazo de Francia y va creciendo su imperio? No, espérame, él está en contra de los derechos de los pueblos. Por eso hay que hacer notar que todo derecho humano implica también un derecho de los pueblos a tener pues los propios derechos, ¿no? Dice, la distancia entre la letra y el espíritu puede hacer que esto no sea del todo llevado a la práctica en forma directa, ¿no?
Hay un ejemplo muy sencillo. Miren, dice aquí que en algunos casos un cierto país o una cierta situación tiene que renunciar a derechos que les son naturales para hacer beneficio de otros. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una vez le presté un sleeping, una bolsa para dormir a una amiga que iba a ir de campamento. Se fue, yo cuando las presto las cosas siempre hago la idea de que no va a regresar. Y efectivamente no regresó, se le perdió en el camino, ¿no? Y entonces estaba muy apenada y me decía que cuánto valía. Dice, pues yo lo compré hace como 10 años, sabrá Dios cuánto valgo ahorita, pero no te preocupes, no me lo pagues. Y ella decía, es de justicia que yo te lo pague, es tu derecho que yo te lo pague. Y sí, era mi derecho. Pero yo le decía que yo no quería porque pues, no había sido culpa de ella. O sea, finalmente fue una confusión, fue un accidente. Para no hacer el cuento largo, fuimos con un sacerdote y lo pusimos de referee. Y el sacerdote dijo, es tu derecho, Gabriel, el tener eso, pero la caridad está por encima de la justicia. Y por lo tanto, si tú quieres, puedes perdonar la deuda en beneficio de la caridad, que es para ella un bien. Y entonces es el caso aquí que estamos mencionando. O sea, finalmente, si yo hago un derecho y lo llevo hasta sus últimas consecuencias, puede ser que vaya a crear ciertas injusticias, porque si yo tengo derecho a que alguien me pague, pues yo puedo exigir el derecho de eso. Pero si ese pobre hombre se está muriendo de hambre, ese derecho que es muy mío puede llevarlo a la muerte a él. Por lo tanto, más que un derecho es la caridad, que no me lleva al individualismo, sino al bien de todos. Por lo tanto, el principio del bien común se da justamente cuando yo puedo renunciar a un derecho en beneficio de otro. Ajá. Dice por aquí Ángel, y si mi deber moral es más grande que mi derecho a la caridad, ¿podrías explicarte, Ángel? No entendí muy bien la pregunta. Bueno, en el hecho acontecido en el ejemplo que usted nos ponía, ¿no? Sí. Pues mi derecho a la caridad, para poner un ejemplo, usted podría haber renunciado a la caridad. Y no, a lo mejor no. A lo mejor no me expliqué, era derecho al pago del sleeping. Ok, bueno. Ajá, sí. Bueno, vamos a plantearlo. Sí. Mi deber moral es pagar por el uso o por el objeto que se me extravió. ¿Por qué mi deber moral? Porque pues yo tenía la obligación. Claro. No obligación. Sí, sí, es obligación. Ajá. De hecho, sí, es una obligación. Sí, sí. Tenía la obligación de salvaguardar el bien de cierta manera, de cuidarlo y protegerlo como si fuera mío, porque es en mi posesión. Sí. El hecho es de que si usted renuncia al pago de eso, yo podría ir por encima de su derecho a la caridad porque es mi deber moral. Sí, sí, ya te entendí. Justamente lo que decía el padre es que la caridad está por encima de la justicia. O sea, el valor de la caridad es mucho mayor que el de la justicia. Tu derecho, tu deber moral de pagar es por justicia. ¿Sí? Está aquí. Mi deber, mi don de la caridad para contigo está acá. Si ella se impone a fuerzas dármelo, bueno, pues que me lo dé. Pero si yo le perdono la deuda, es un mayor bien moralmente hablando. De hecho, yo no sé si ustedes estuvieron, debió haber sido la primera o la segunda plática que tuvieron, en el que hablaba precisamente a qué se refiere el año jubilar en los judíos. Y el año jubilar en los judíos es que cada 50 años se perdonaban las deudas, se dejaba descansar un año la tierra y todos empezaban de cero, porque las diferencias que había entre unos y otros empezaban a agrandarse. Para evitar esas diferencias tan grandes, los que tenían más les perdonaban las deudas a los que tenían menos y de esa manera se equilibraba un poco más la sociedad. A eso se refería el padre, ¿sí? Precisamente, o sea, sí, si ella se empeña, bueno, pues sí, te lo recibo, pues ya me lo dejas ahí en la entrada de la puerta, bueno, pues ni modo, lo agarro, ¿no? Pero ella debía de entender que un mayor bien es la caridad que la justicia, ¿sí? Y es justamente a lo que se refiere esta parte, este número 333.
del documento de la doctrina social de la Iglesia es precisamente eso, o sea que finalmente tenemos que ser y darle el valor de la caridad. Más adelante, ojalá y lleguen y vean la parte de la política en la doctrina social de la Iglesia. Es bien interesante porque dice que los derechos humanos van en relación al egoísmo, es hacia acá, o sea, lo que yo tengo derecho, pero la Iglesia va más allá y dice que sobre los derechos humanos, una práctica más concreta y más práctica de la dignidad de la persona humana es la amistad social. Y la amistad social va, no lo que yo tengo derecho a que me des, sino cómo yo me quiero dar a los demás. Que finalmente es lo que hizo Cristo. O sea, Cristo se dio a toda la humanidad. Por derecho, él tenía derecho a preservar la vida, pero porque le pegó la gana, porque quiso así el Padre, él se dio a toda la humanidad con una amistad social. Bueno, pero ese es tema el quinto capítulo. ¿Sí? Vamos terminando ya, porque si no, no nos vamos a terminar nunca, ¿no? Bueno, miren, los derechos de los pueblos y las naciones tienen un paralelismo con los derechos de las personas. Dice que lo que es verdadero para el hombre es también para el pueblo. El derecho internacional debe de basarse, pues, en la igualdad de respeto entre los estados. Los estados son iguales, no hay uno más que otro, más digno que otro. La autodeterminación de cada pueblo. La libre cooperación en vistas al bien común superior de la humanidad. Precisamente por eso es que los pueblos más ricos pueden ayudar a los más pobres para que haya un crecimiento humano total. Los derechos humanos, pues, son aplicados en la vida comunitaria igual que en el hombre. El derecho del hombre a la existencia también le da el derecho al pueblo de la existencia. El derecho de los pueblos tienen también derecho a tener propia lengua, cultura, tradición y construcción del propio futuro. Y finalmente tienen derecho a la paz, al respeto y a la solidaridad de las demás naciones. Todo esto, miren, está muy interesante. Si ustedes analizan lo que está pasando con el COVID, es terrible, pero hay algunas cosas muy interesantes. Hay gente y hay ciertos países que están empezando a entender esto, que si yo ayudo a los demás, me ayudo a mí mismo y ayudo a toda la humanidad. Hay otros que no lo entienden y que dicen, te lo presto. Y el día que te lo cobre, te lo va a cobrar, pero al triple, compadre, ¿no? Pero si logramos entender entre las naciones que también el donar una vacuna, el donar equipo médico, el donar dinero, el donar otras cosas para que tú salgas adelante, es algo que enaltece a toda la humanidad. Ojalá y así fueran todos, y créanme que la pandemia la dominábamos en un ratito. Para terminar, miren, me gustaría que hiciéramos una breve mención nada más de los derechos de las personas. Por ejemplo, la persona tiene derecho a la vida, es el primero y fundamental derecho, porque si no existe la vida, pues no existe la persona y pues ya no hay derechos humanos, ¿no? Entonces, lo mínimo es el derecho a la vida. También hay el derecho a una familia unida y a un ambiente moral. Hay derecho a madurar la propia inteligencia y libertad a través de la búsqueda de la verdad. Hay el derecho al trabajo. Hay el derecho a fundar una familia. Hay derecho a acoger y a educar a los hijos. Debe de haber el derecho a la libertad religiosa y no nada más la católica, ¿eh? Es derecho a la libertad religiosa. O sea, si llega un musulmán, él tiene el derecho a tener libertad a ejercer su religiosidad. Es derecho a la buena fama, a la cultura, a la propiedad privada, a la libre asociación, a la migración. Esto es bien importante. Aquí en Chihuahua hay muchos centroamericanos que han pasado queriendo ir a Estados Unidos, los retachan y ya no pueden regresarse hasta Centroamérica de donde venían, pero están aquí. Ellos tienen derecho a migrar. Simple y sencillamente los habitantes de América no somos de América, venimos de Mongolia, de Asia, somos asiáticos. Bueno, pues ya desde ahí somos todos migrantes, entonces debemos de entender esta caridad con el migrante. Tenemos derecho a la información y hay N más derechos, ¿no? Que no podemos agotar aquí. Simplemente tener el concepto es lo que importa, ¿no? Que tenemos derechos que se concretizan básicamente en esto, ¿no? Y quisiera yo poner un ejemplo. Miren, en México, hace unos 3 años, 4 años, de repente se empezaron a inventar derechos que no existen. Por ejemplo, el derecho a tener hijos. Nadie tiene derecho a tener hijos. Tenemos derecho a acoger a los hijos y a educarlos como Dios manda, pero no tengo derecho a tener hijos. Los hijos tienen derecho a tener padres, pero no tengo yo ningún derecho a tener hijos.
esta aberración es muy grave, porque por este derecho, entre comillas, a tener hijos, es que la gente se inventó el derecho a la inseminación artificial, la cual está condenada por la Iglesia Católica. No existe el derecho al matrimonio del mismo sexo, porque contraviene la lógica elemental que acabamos de decir. O sea, simplemente no puede haber procreación, no puede haber, no puede estar orientada para lo que fue creado el matrimonio, que se verá en el capítulo quinto de la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género tampoco existe. Existe la no discriminación por ser persona humana. O sea, el hecho de que una persona sea homosexual no me da derecho a discriminarlo. Pero eso no quiere decir que tenga derecho a tener una identidad de género como le pegue la gana, porque no es una identidad de género, es una deformación mental. Una persona que llega y que le dice al médico que vengo a que me corte la oreja, y el médico le pregunte a la oreja, ¿por qué? A ver, la examiné, está bien, no está gangrenado, no tiene nada, ¿por qué quiere que se la corte? Y me dice, es que hoy amanecí sintiéndome taza, y como las tazas nomás tienen una oreja, pues córtemela. ¿Me puede ayudarme, doctor? Yo le diría, si yo fuera el doctor, le diría, sí, sí, le puedo ayudar, mire, le voy a dar la receta, vaya y vea al psicólogo, bla, 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 porque usted lo que tiene es un problema de una aceptación de la realidad, o sea, no está aceptando su realidad es que no es taza, su realidad es que es persona, y el psicólogo le va a ayudar a entenderlo y aceptarlo. Igual, la identidad de género no es un derecho, es un desajuste por acá, ¿no? Ese es otro tema y se verá en la parte de la familia. Y de repente se les ocurrió hace 3 años inventarse derechos sexuales de niños, niñas y adolescentes, que para ellos son desde los 10 años en adelante. Es esta famosa cartilla. Ya no voy a verla porque ya no tenemos tiempo, pero nada más quisiera, de hecho se las mandé, me parece, y si no se las mando por el chat. Nada más quisiera que vieran. En uno de los puntos dice, derecho a decidir de forma libre y autónoma e informada sobre mi propio cuerpo y mi sexualidad. Ojo, a los 10 años de edad, a los 10 años yo tengo derecho a decidir con quién y quiénes relacionarme afectiva, erótica y sexualmente. A los 10 años, o sea que resulta que si el niño de 10 años quiere andar con uno de 60 como yo, pues ya estuvo, ¿verdad? Esto se llama pederastía y lo están legalizando como derecho humano. ¿Se dan cuenta lo grave? La pederastía la están legalizando en México y nadie hace nada. Y ahora resulta que el último paquete que metió el gobierno federal a consideración en la Cámara de Diputados trae un paquete de 27 reformas, entre las que hay que el padre de familia que se oponga a estos derechos puede ser encarcelado 6 años y se le quita la patria potestad. O sea, o me das a tu hijo para que me divierta con él o te meto a la cárcel. Eso no es ningún derecho. Derechos a que respete mi privacidad y a que se resguarde mi información personal. O sea, yo como papá ya no puedo preguntarle qué está viendo en internet a mi hijo de 10 años. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva. O sea, yo puedo practicarme un aborto a los 10 años y ni siquiera perseguir al violador. ¿Por qué? Pues porque ahí está, es mi derecho. Y así trae un chorro de derechos. Aquí nada más puse unos cuantos, ¿no? Derecho a la información actualizada, derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva, etcétera, etcétera. Estos famosos derechos humanos inventados no son otra cosa más que la preparación para un degenere peor que el de Sodoma y Gomorra y para que nadie pueda oponerse a ese degenere porque el que se opone va a la cárcel. Pues justamente por eso es que yo puse estas preguntas, que ya no vamos a ver a detalle, para que las reflexionaran. O sea, no hay derecho al aborto ni a la eutanasia. Esto está condenado por la Iglesia. No se puede manipular genéticamente un feto. No se permite la inseminación artificial. Todo esto se vería más a detalle después, ¿no? Pero hay que analizar que todo esto es debido a la dignidad de la persona humana. El diagnóstico prenatal, si es para diagnosticar alguna deformación y ponerle fin al nacimiento del niño, no se vale. Y no me es lícito votar por quien apruebe y promueva el aborto, la eutanasia, la bioética, etcétera. Esto muy pocos católicos lo saben porque en el DF ganó y ganó y ganó y sigue ganando estos diputados que ya hicieron su festín en el Distrito Federal de México
porque pues ya se inventaron todos estos derechos y nadie les importa si hay más muertes. Ahora resulta que nuestros impuestos están siendo usados para cambiarle, para mutilar a los niños en lugar de quitarles el cáncer, ¿no? Precisamente para matar niños porque se inventaron los derechos estos, ¿no? En el mundo del trabajo y de la empresa también la dignidad de la persona humana no puede hacer que los niños trabajen, que se la pasen trabaje y trabaje los seres humanos y que yo explote a los niños metiéndolos a clases de judo, de ajedrez, de piano, de bla, 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 y el niño ni siquiera pueda jugar. Eso no se vale. Tampoco está bien que está bien que se hagan huelgas, sí, pero no indiscriminadamente. No se vale que las huelgas las utilicemos como una medida de presión para la sociedad, pero sí como una medida de presión cuando está recibiendo un abuso el trabajador, etcétera, ¿no? Finalmente, nada más quiero hacer notar aquí algo. ¿Qué opinan que en el DF ya se aprobó cambiar una clínica para el cambio de sexo de niños en esta conducta de que el niño que quiera puede ir y decir quiero que me cambien de sexo? Claro que el niño no va a ir un pederasta hijo de la guayaba, lo va a llevar y va a decir tú vas a decirle eso a la señorita y como no puedo decir nada, bueno, le van a cambiar de sexo. Pero resulta que ese hospital que acaban de cambiar se cerró porque era un hospital para atención del cáncer. Entonces ahora resulta que los niños con cáncer se mueren gracias a que los pederastas quieren llevar a los niños a cambio de sexo ahí. Y todo esto está institucionalizado. Todo esto va en contra de la persona humana, ¿verdad? Hay miles de datos más que podemos seguir revisando aquí y que a lo mejor hasta valdría la pena alguna otra sesión terminando esta de la doctrinación de la Iglesia para hablar exclusivamente ya para casos bien concretos como estos que estamos poniendo aquí, donde todo lo que hablamos se vuelve ya práctico y concreto. ¿Sí? Bueno, para terminar, nada más déjenme decirles que la Iglesia incluye en la defensa y promoción de los derechos fundamentales de los hombres el compromiso de anunciar y de denunciar. Anunciar los derechos y denunciar las violaciones a los derechos. Desde luego que el anuncio es siempre más importante que la denuncia, pero se tienen que hacer las dos. Cuando yo anuncio un derecho humano, quiere decir que lo promuevo y que digo, oye, hay que promover la vida. Pero cuando alguien está en contra de la vida, yo tengo que denunciar. Y eso es parte de la obligación del ser humano, del ser católico, del ser joven. Yo tengo que denunciar cuando no se hace bien las cosas. El anuncio es siempre más importante porque es más en este mundo. A promover la paz y la justicia se ha dedicado constantemente la Iglesia, siguiendo el mandato del Señor. El Señor, o sea, su Espíritu, el Señor es la garantía más segura para el respeto de la justicia y de los derechos humanos y por lo tanto para contribuir a la paz. Cuando llega un Mesías y me dice que gracias a su linda cara va a haber paz y que él tiene la fórmula concreta para poder realizar la paz, pues yo supongo que su fórmula va a ser la promoción del cristianismo, porque solo en la promoción de Cristo hay camino, verdad y vida. Solo en la vivencia de la Trinidad en la persona humana, que sería vivir la identidad, la semejanza, la imagen de Dios en mi persona, es como yo puedo tener plenitud. Y teniendo plenitud, yo puedo llegar entonces a la paz, al bien común y a la civilización de amor. Si no, es pura patraña lo que me están prometiendo, es pura payasada, es pura demagogia. Ojo, los derechos humanos, la dignidad de la persona humana, los deberes de las personas tienen sentido siempre y cuando vayan orientados y en el camino precisamente de lo que es el Señor como imagen de Él. Naturalmente hablando sería llevar la ley natural a la ley civil y hacer que se viviera todo en relación a la ley natural e ir un paso más allá que el que ahorita platicábamos, que era eso es lo justo. Ahora, el siguiente brinco para lograr la plenitud del ser humano es lograr la caridad, que se traduce en amistad social. Tenemos que buscar primero la defensa de los derechos humanos para un paso siguiente buscar la amistad social y con la amistad social poder lograr el inicio de la civilización del amor, que es el objetivo de la cultura cristiana. Y tan cual. Eso fue el tema de hoy. ¿Cómo ven? ¿Dudas, preguntas, objeciones? Se vale que desintamos, etcétera, ¿no? Le pasé unos 5 minutitos, pero
valía la pena, ¿no? ¿A poco no? ¿Qué opinas, Ángel? ¿Cómo la No, es viste? excelente, la verdad, había muchas dudas en relación, y había un poco de confusiones, ¿no? Porque regularmente en la sociedad en la que vivimos nos va, por así decirlo, actualizando, nos van haciendo creer qué es lo que moralmente está bien y qué es lo que se debe aplicar. Como punto relevante, ¿verdad? O sea, hay cosas como los temas de la diversidad sexual, de los temas relativos a los matrimonios igualitarios y todo eso, que van encaminados por la supuesta dignidad humana, pues en ciertos modos sí, sí hay ciertas cosas o fragmentos de discriminación y que se van día a día y se van coartando, porque realmente no sabemos exactamente hasta dónde llega esa limitación de la dignidad humana. Sí. Fíjate que acabas de tocar un tema muy importante y que me gustaría dejarlo bien claro. Una vez yo estaba dando una plática y se acercaron dos chicas, creo que hermanas, y me preguntaron, oiga, ¿por qué la iglesia no quiere a los homosexuales? Y yo le dije, no, espérame, claro que los quiere y claro que abre sus puertas y claro que los acoge. Son personas humanas a las que hay que amar. Son personas humanas a las que hay que querer y hay que abrirle los brazos para admitirlas, ¿no? Pero eso no significa que yo acepte lo que hacen. Es igual que un asesino. Oye, ¿por qué no quieren los asesinos? No, claro que los quiero y hasta existe la pastoral penitenciaria, que es acercarse a las cárceles con los asesinos, los violadores, los drogadictos, todos ellos, para atraerlos al bien. Eso no quiere decir que yo diga, sigue matando, oye, sigue haciendo esto. No, o sea, es independiente, ¿no? Entonces, la iglesia se opone a la práctica de las relaciones homosexuales, no a que existe una persona homosexual que en muchos de los casos no es culpable de su situación, sino al contrario, hay que aceptarlo, hay que acogerlo, hay que quererlo, ¿verdad? Eso no significa que yo le tenga que decir que está bien lo que está haciendo. Un pederasta también es acogido y todo, pero sería una estupidez poner a un pederasta al frente de un kinder, ¿verdad? Pues no, ahí debe haber discriminación, sí, claro que tiene que haber por bien de los niños, no lo voy a dejar ahí, ¿no? Entonces estas partes sí quisiera que quedara claro, o sea, la iglesia no es que odia a estas personas, simplemente hace ver que la práctica es una práctica enferma y que deben de tener ayuda, nada más, ¿no? Sí, y que realmente, bueno, pues se va viendo, por ejemplo, en los tipos de reformas, en los tipos de leyes que se han hecho, le hacen ver como que los supuestos males necesarios al aprobar ese tipo de leyes. Pero en realidad no vemos más allá del mal que estamos haciendo. Entonces, más que todo es profundizar mucho en ese tipo de temas y ver qué tan viable es, si realmente es un derecho o si realmente es meramente justificación de la supuesta libertad o la supuesta libertad que tenemos como seres humanos, ¿no? Sí. Hay ejemplos, por ejemplo, las manifestaciones feministas. Decía un amigo, oye, ¿por qué no piden mamografía gratis y esto y lo otro? Ah, no, lo que están pidiendo, quién sabe qué es, pero vamos a destruir los monumentos. O sea, es una tontería. Y ahora resulta que no las pueden detener y meter a la cárcel, pues porque va contra la libertad de expresión. Oye, y había gente así, ¿no? Y yo decía, oye, a ver que vayan y apedreen tu casa y rompan los vidrios, a ver si no dices, hey, párale, ¿no? O sea, el vandalismo, ¿no? Ya exactamente. es diferente, ya es diferente. Claro, una cosa es el derecho humano de manifestarse y otra cosa es el vandalismo, ¿no? Y así podemos durar toda la noche, ¿no? Platicando de esto. Pero bueno, espero que esta idea, la esencia de la idea que son los derechos humanos, la libertad y la dignidad de la persona, haya quedado clara. Y el conjunto de todo, vuelvo a insistir, la persona humana es lo más grande y lo más padre que hay y lo más bonito. Y entonces, si entendemos lo que es la persona humana, de veras, vamos a pensarla dos veces cuando queramos hacer alguna tontería, pensando en que esa persona que está ahí enfrente es reflejo de Cristo. Por él dio la sangre, por él vivió, murió y resucitó.
y él es imagen de Dios, híjole, créanme que se detiene uno, ¿eh? Se detiene, de veras. O sea, es otra cosa. Es como ver a Ricardo y decir, bueno, está feo, pero no importa, es hijo de Dios. Ah, ¿verdad? O a Daniel, ¿no? No, pues, No, no se crean, todos estamos feos, sí soy hijo de Dios, pero gracias a sí, Dios, si lo los único vemos que así, tengo. es bien padre ver esa parte, ¿no? Ujú. En fin. Oye, Gabriel, pues muchas gracias por tu plática. Excelente, la verdad que hiciste que participaran mucho los chavos y eso es muy bueno. Significa que estaban muy atentos. Gracias. No sé si preparaste algo de tarea. Bueno, la tarea que habíamos hecho era justamente que bueno, me voy a ir al principio. ¿No? Esta era la tarea. Si quieren, se las mando ahorita, Ah, por ahí. Era tratar de leer la cartilla de derechos sexuales de niños, niñas y adolescentes. Se los envío ahorita por el chat. Y también leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta Declaración Universal, la verdad es que está muy bien condensado los principales derechos de las personas. Es algo que alabó mucho el Papa San Juan XXIII y es algo que surgió como respuesta a la tremenda devastación que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Ahorita estos derechos universales quieren derogarlos y quieren cambiarlos precisamente porque ya no les está acomodando nada, ¿no? Ya está habiendo problemas entre las naciones porque pues todos dicen, ahí los derechos humanos dicen una cosa y tú lo que quieres hacer es otra. Pues valdría la pena hacer confrontación entre ambas y ver qué cosa tienen de bueno y de malo. Me parece que de los derechos sexuales ya vimos que no hay nada bueno y de la creación de los derechos universales de la ONU, pues tiene como el 99% de buenos. O sea, tiene algo muy bueno, hay detalles que hay que mejorar, pero esencialmente está muy bien. Y hacer pues este ejercicio de la primera parte, el ejercicio de la idea de la persona humana, que sería leer las otras dos preguntas sobre machismo, feminismo, eutanasia, aborto, etcétera. Y bueno, hacer una ligeras comentarios a eso, ¿no? Algo breve, algo sencillo, sería esa la tarea. órale, perfecto. Más que nada para que se reafirmen los conceptos. Ajá. Ok. Bueno, entonces ahí Entonces, esta sería la tarea. Ajá. ¿Cómo? Sí, perdón. No, para decirles a los chavos que les vamos a subir ahí al Classroom. Ahora sí Ok. como un condensado ahí de cada uno de los puntos que queremos que pides y que nos gustaría que desarrollaran. Ok. Y pues sería todo. Vamos a pasar aquí a presentar. Ahora voy a compartir pantalla yo. Sí, déjame, me salgo. Ahí está. Ajá. Sí. Aquí es un pequeño reconocimiento que preparamos para ti, Gabriel. Para darte ahí muchas gracias por tu participación. Te lo voy a leer. Ya lo están Gracias. viendo, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, dice la Comisión Diocesana de Laicos Chihuahua otorga el presente reconocimiento al ingeniero Gabriel Sánchez Vizcaíno. ¡Ay, es ingeniero! Por su valiosa participación en el Diplomado de la Doctrina Social de la Iglesia, ciclo 2021, para jóvenes. Chihuahua, Chihuahua, México. Ustedes son la sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5, del 13 al 19, o al 14 más bien. Dice Chihuahua, Chihuahua, pero pues estamos bastante internacionales ahorita. Y pues firmamos aquí un servidor como director de la escuela, el padre presbítero Víctor Melchor Quintana y el presbítero Ildefonso Acosta Corrales, que son nuestros asesores y los que nos dieron el impulso aquí para lanzar la escuela. Ahorita pues no tiene firmas, ¿verdad? Pero es por el tema de la pandemia. Al rato te lo hacemos llegar. Muchísimas gracias, Ricardo. Y dejo de compartir pantalla. Ya nos extendimos un poquito aquí con lo que se supone que acaba a las 8:30. Nada más un anuncio. Comentarles que la próxima sesión,
pues en teoría debería ser el próximo martes, pero como pues ya es la Semana Santa, vamos a dejar una semana de, ahora sí que de descanso para que se enfoquen ahí en vivir los días santos. Y nos vemos hasta el próximo 6 de abril, ¿sí? Entonces el próximo 30 de marzo no hay sesión y nos vemos hasta el otro, ¿verdad? Dentro de 2 semanas, el 6 de abril. Entonces, igual ahí pues para que estén todos enterados. Y por mi parte sería todo. Antonio, no sé si tengas ahí algún... Edith dejó encargada una persona. Por cierto, Edith se disculpa por no estar en la clase. A todos. ¿Tuvo algún compromiso? Ujú, Pero ya dejó encargada una persona para que haga la oración. perfecto. Pues yo no sé quién es, pero que se aviente. Hola, buenas Posesión noches. espiritista que se manifieste. Yo creo que era yo. Había Gracias. conversado con una Muchas muchacha. gracias. Adelante, ¿es Melanie o Andrea? Andrea, Ah, Andrea. Adelante, Andrea. Te bueno, escuchamos. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por un día más de vida, por las personas que están reunidas aquí y a cada uno de sus familiares. Bendice a cada integrante de este grupo. Exhórtanos a seguir aprendiendo más de ti y aumentar nuestra fe. Te agradecemos, Señor, por tus enseñanzas y tus magníficas obras. Nunca nos dejes alejarnos de ti. Ayúdanos a seguir difundiendo tu mensaje entre más jóvenes que lo necesiten. Te pedimos, Señor, que lo aprendido hoy sean nuestras acciones de mañana en cada cosa que hagamos. Todo esto en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Y pues a seguir dando gloria a Dios. Gracias, chavos. Que tengan buenas noches y que descansen. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Y pues del muchachos. equipo, A muchas echarle gracias. ganas y a poner en práctica lo que aprendimos hoy. Dios me los bendiga a todos. Gracias.